Y como se los dije, vamos a continuar el estudio de los decretos de Dios en la salvación y vamos a hacer un recuento porque ya pasaron un poquito de domingos que fue la última vez que fue lo que vimos. Entonces, si alguien quiere comentar qué es lo que se acuerdan que hemos visto hasta ahorita acerca de los decretos de Dios. Y si no, bueno, yo lo voy a poner ahí, pero alguien que se acuerde algo acerca de lo que hemos estado viendo. ¿No? Hacemos un recuento para que refresquemos la memoria, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que vimos un poquito acerca de la voluntad de Dios, verdad? Entonces, ¿alguien se acuerda algo más ya específico acerca de la voluntad de Dios? ¿No? La voluntad prescriptiva y la voluntad soberana. Muy bien, ajá. ¿Y cuál es la voluntad soberana? Si usted mismo quiere o alguien más. Sí. Ajá. Él hace lo que él quiere. Muy bien, esa es la voluntad soberana de Dios, que Él hace lo que quiere, ¿verdad? Que en su voluntad soberana Él cumple lo que Él quiere, no importa qué. Eso pasa porque pasa, ¿verdad? O como dicen los hermanos de Michoacán, va porque va, ¿verdad? Entonces, esa es una. La otra, ¿cuál es? Y les voy a ayudar aquí. Aquí. La perceptiva. ¿Qué era la perceptiva? Viene de preceptos. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esa voluntad? Lo que sucede aquí en la tierra. Es lo que sucede aquí en la tierra. Oh, ok. ¿Cómo podríamos aterrizar un poquito más el pensamiento? ¿Qué diferencia hay entre voluntad soberana y preceptiva? La preceptiva es resistida. La preceptiva puede ser resistida. Ajá. Él quería. Ajá. Sí, es la diferencia básica es que en la voluntad soberana o decretiva del Señor, pues Él hace lo que le place, nadie puede resistir esa voluntad, mientras que la preceptiva tiene que ver con los preceptos, mandamientos, órdenes que Dios nos da, que en cierto sentido pueden ser resistidos, ¿no? En cierto sentido. Pero eso tiene que ver más con lo que Dios demanda de nosotros. Exactamente, eso es más lo que Dios requiere de nosotros. ¿Se recuerdan que hablamos que no les voy a decir para que ustedes lo recuerden, una de estas voluntades iba dentro de la otra o está sujeta a la otra? Eso era importante aclararlo también. ¿Se recuerdan cuál de esas dos va dentro de la otra? La preceptiva va dentro de la soberana, ¿verdad? O sea, no es que sea algo diferente, sino que, y dimos el ejemplo de un círculo mayor, que la soberana cumple todo lo que Él quiere, pero de un círculo más pequeño, dentro de ese círculo más grande, es la preceptiva, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más vimos acerca del decreto de Dios en la salvación? Aquí esto es lo que dice la confesión y es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Hasta ahorita hemos visto la primera parte y se los voy a leer para que podamos refrescar un poquito más la memoria y podamos entrar más en tema. La confesión nos habla del decreto y dice lo siguiente: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso es lo que ya hemos visto en las clases pasadas. El día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte, que es la siguiente. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Entonces, aquí ya vemos una diferencia, ¿verdad? Entre los primeros, o el primer párrafo, con el segundo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ustedes recuerdan qué vimos acerca de esto? ¿Alguien que quiera participar? Que era también importante aclararlo. ¿Ah? Nos aclaran que, no, adelante. Sí, adelante. que no había doble predestinación. Ajá, en el mismo
Positivo. Ajá. Hablamos acerca de un mal entendimiento de la predestinación, y ese mal entendimiento se le llama doble predestinación, ¿verdad? Ajá. ¿Usted quería opinar algo, hermano? Sí. No, de la predestinación, pues de lo que Dios predestinó a su pueblo, a los de la fe, los creyentes, a los que va a salvar, pues desde antes de la fundación del mundo. Aclaramos que Dios trabaja activamente, ¿verdad? Usamos ese término, activamente, en la vida de ciertas personas para traerlos a salvación, pero actúa de manera pasiva, es decir, los deja en el estado en el que están, en el estado original, para su propia condenación, ¿verdad? Y entonces eso fue algo que hablamos acerca de la predestinación. ¿Recuerdan este cuadro? Que es precisamente lo que habló el hermano Fanor acerca de la predestinación de los elegidos y la predestinación de los reprobados, ¿verdad? No es lo mismo. Dios no trabaja de la misma manera. Y precisamente el malentendido que hay de la doble predestinación, y como lo comentó el pastor Valdés la clase pasada, eso nos trae mucha carga o nos trae problemas porque entienden mal lo que nosotros creemos, ¿verdad? Hay una mala interpretación y las personas que no conocen la doctrina creen que nosotros creemos que Dios predestina o manda a la gente al infierno, ¿verdad? Y no, de esa manera no es así. Entonces trajimos este cuadro, y aquí nada más para aclaración. Esta es la distorsión exactamente de la predestinación, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. No es lo que nosotros creemos, sino que esto es algo erróneo. Esta es una distorsión de la doble predestinación. Muy bien. Y creo que ese es algo a grandes rasgos de lo que vimos. Y este es un cuadro en el que también nos enfocamos, ¿verdad? Como conclusión, ¿verdad? Para los elegidos en esa predestinación reciben lo que no merecían: misericordia, gracia. Estarán en el cielo por voluntad de Dios. No son condenados por sus pecados y son escogidos para la salvación. Y para los reprobados reciben lo que merecían, esto es justicia. Estarán en el infierno por su voluntad propia. Son condenados por sus pecados y son dejados en su condición original para juicio. Esa era la diferencia, ¿verdad? Y comentamos acerca de eso también. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la confesión. Y aquí les subrayo lo que vamos a ver el día de hoy, que esto ya lo acabamos de leer. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Ok. Y vamos a ver los versículos que la confesión está citando respecto a esto que acabamos de leer. Ahora, en el contexto que vamos a ver ahorita de estos versículos, en el primero, que es en Juan, el contexto, habían unos judíos griegos que estaban ahí en Jerusalén y habían subido en entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Solo para que entremos en ese contexto de lo que vamos a leer. Es en esa entrada triunfal como Jesús, como el Mesías, ¿verdad? Y entonces Jesús anuncia también en ese contexto, anuncia su muerte, ¿verdad? Anuncia su muerte y dice Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Y del cielo escucharon una voz y decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y todo esto que les estoy diciendo son los versículos anteriores a lo que vamos a leer, para que podamos entender un poquito más lo que se va a leer. Entonces unos pensaban que era un trueno, otros pensaban que era un ángel, ¿verdad? Pero después les anuncia a Jesús la muerte y les dice: entre tanto tienen la luz, creer en ella para que seas hijos de la luz. Y ese es el contexto más o menos. Entonces, este es el versículo, Juan 12, 37 al 40. Lo que yo les hablé son unos versículos anteriores. Los que quieran seguirme en sus Biblias, adelante, y si no, aquí lo tenemos. Y leo para ustedes. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces,
La confesión al declarar esto cita estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a analizar lo que acabamos de leer y se los voy a volver a poner aquí. Vemos cómo Jesús le dice, crean en la luz, en los versículos anteriores que les puse en contexto, ¿verdad? O sea, Él los está mandando a que crean en la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, exactamente. Entonces Él les está diciendo que crean, mientras tanto está Él ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, bueno, para empezar primero, lo que está citando aquí es Isaías 38 y 40 respectivamente, ¿verdad? Lo que dice, como también dijo Isaías. Eso es algo que es una profecía a cumplirse, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, para empezar, como algo muy chiquito, muy puntual, que hay profecías que se cumplieron en el tiempo de Jesús. ¿Y era por qué? Porque eso ya lo habíamos comentado. Las profecías se cumplen porque Dios así lo decretó, y que es lo que estamos viendo, y entonces Él las decreta, y en esa voluntad, ¿verdad?, de la que acabamos de hablar, no preceptiva sino soberana, pasan. Así pasan muchos años, pero llegan a pasar y se cumplen. Entonces aquí vemos cómo esta se cumplió, y lo primero que podemos ver aquí en 37 es notar que esto era una profecía cumplida, como ya se los mencioné, y si pasó así es porque así Dios lo quiso. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo citado en Isaías, vemos cómo Dios es quien cegó, endureció con el propósito de que ellos no vieran, no entendieran, no se convirtieran y no fueran sanados. Es decir, lo voy a poner aquí para que vayamos examinando. Cegó. ¿Se ve ahí el círculo? ¿En 40? Se ve muy poquito. Poquito, a ver. La luz de las ventanas no nos ayuda mucho. ¿Así? ¿Mejor? Ok, gracias. Entonces, vemos cómo aquí Dios es el que cega, ¿verdad? Endurece, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta o cuál es la consecuencia de eso? No vean, ¿verdad? Entiendan, se conviertan y que Él los sane, ¿verdad? Entonces, si les traje el contexto de los versículos que estamos analizando, versículos atrás, ¿qué les dijo Jesús a ellos? Crean en la luz. O sea, les está mandando a creer. Y luego vemos aquí cómo cita Juan estas escrituras de Isaías, y entonces vemos que Dios es el que los cega, el que los endurece. ¿Cómo podemos reconciliar eso? Y es una pregunta para ustedes, porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? Primero los manda Jesús a creer, pero luego vemos que Dios es el que los cega y los endurece. Entonces, ¿Dios les está mandando a hacer algo que Él mismo les está impidiendo hacer? ¿O cómo podemos reconciliar eso? Porque hay una manera de reconciliarlo, ¿verdad? O entenderlo. Pero esa es la pregunta para ustedes. ¿Ustedes cómo creen que pasa esto? ¿O por qué está pasando esto? Perdón. O sea, en otras palabras, si Dios endureció y cegó, ¿por qué el hombre es responsable? Y la traigo esta pregunta porque muchas personas se hacen esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué el ser humano es responsable si aquí estamos viendo claramente que Dios es el que endurece y Dios es el que está cegando? Abiezer y luego ya el hermano. Yo creo que ahí se ven las dos voluntades, ¿sí? Está la soberana y la preceptiva. Una cosa no se pelea con la otra. El Señor nos manda, deja sus mandamientos para que los cumplamos. Sin embargo, es imposible hacerlo si no es por medio de su Espíritu que te haga anhelar su ley y amar sus mandamientos. Entonces es algo que Él solo da. La condición del hombre en pecado es la que hace que el hombre no pueda ir a Dios y no quiera. Ya el hombre está en esa condición. No es que el hombre los está endureciendo, no, ya el hombre está en esa condición. El punto allí es que el Señor no ha tocado su vida, no ha decidido salvarles, no ha decidido abrirles el entendimiento. No es que los está cegando o como que ellos antes veían, entonces el Señor en ese momento los cegó. No,
El Señor los está dejando en su propia condición. O sea, es algo muy diferente. Aunque allí diga cegó los ojos de ellos, es como una manera de decir que no les abrió el entendimiento para que creyeran. Pero en la condición ya están en una condición de condenación. Muy bien. El hermano allá. Oh, perdón. Y luego ya vamos allá. Yo creo que, bueno, leer esto me hace relacionarlo con lo que le pasó a Faraón. Dios también endureció a Faraón y creo que es con un propósito específico. En ese momento era la liberación de su pueblo y bueno, que todo su plan avanzara, ¿no? Bueno, en este caso no sabría decir exactamente cuál sería el propósito, pero yo lo relaciono de esa forma. O sea, ese mismo endurecimiento de Faraón fue también lo que pasó acá con ellos. Ok. Y bueno, en lo que llega ya el hermano Fanor, lo primero que podemos pensar cuando vemos esto y viendo el contexto anterior y luego esto que leímos es una pregunta para ustedes: ¿es ¿Dios pecó al hacerles que creyeran o decirles que crean y luego él mismo los ciega? Es un rotundo no, ¿verdad? Sabemos que Dios con las escrituras nos habla que es un Dios santo, es un Dios bueno, que todo lo que hace tiene un propósito. Y esto que estaba haciendo era o sea, tenemos que verlo a la luz de las escrituras en un contexto completo para que podamos entender, y Abiezer dio ahí la clave de cómo entender esto. Pero adelante. Buenos días. Buenos días. El contexto está, ¿verdad? No le dio entendimiento, pues Dios o Jesucristo en este particular que está hablando, no le dio el entender las escrituras, por eso es que dice que lo cegó, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros también vemos en el mismo Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, nosotros entendemos por la doctrina que es el que da la luz, es el que da la fe y arrepentimiento a las personas, ¿verdad? Entonces dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque su obra eran malas. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir ahí? El hombre es malo y Dios lo entrega a esa misma maldad. No le, vamos a decirlo en forma metafórica, no le pone un freno, sino que lo deja que se desenfrene en su maldad. Muy bien, gracias. Entonces, sí, Abiezer y el hermano lo dijeron, el hermano Eli lo dijeron de diferentes palabras, y trajo el hermano Eli un versículo, pero la clave para entender estos versículos, como les dije, sabemos que Dios no pecó, ¿verdad? Bueno, eso está descartado. Entonces, sabemos que Dios actuó de cierta manera en los que ha salvado, les dio esa luz, les dio esa salvación, pero en estos específicamente aquí en Juan, como lo dijo Abiezer, estaban en esa condición original, y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Y atribuimos a Dios de ser un Dios injusto. Pero ustedes en su vida diaria, como aterrizando este pensamiento para su vida diaria, ustedes estoy casi seguro que conocen a gente que no es creyente, ¿verdad? Sean parientes, amigos, quien sea. Entonces, nosotros no sabemos si en el futuro, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos y no nos toca saber, ¿verdad? Eso no. Entonces, por eso nosotros predicamos el evangelio por igual a todas las personas, porque nosotros no tenemos unos lentes mágicos que nos puedan decir este sí y este no, pero sí predicamos precisamente porque sabemos que dentro de todas las personas Dios ha elegido a ciertas personas, y seguramente esas personas van a venir a Dios a través de la predicación del evangelio. Eso por una parte. Y otra es que a estas personas en específico que cegó los ojos de ellos, como dice el 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, es precisamente que su estado original era eso. O sea, ya estaban en esa oscuridad, como lo mencionaron. Ya estaban en esa incredulidad. No es que Dios los hizo incrédulos. No es que su estado original de ellos es que creían y Dios los cambió y los endureció y Dios los cegó,
¿Verdad que no? Eso no es lo que dice el texto. Entonces, a la luz de todas las escrituras vemos cómo Dios cega o endurece, pero ya están en esa condición original como lo mencionaron los dos hermanos. Por una parte es eso. Ahora vamos a Santiago, y esto no traigo aquí porque si me quieren seguir en sus Biblias, vamos a Santiago 1, 13 y 15 y nos va a dar un poquito más de luz respecto a todo lo que estamos viendo para poder reconciliar todo lo que estamos ahorita viendo. Y dice, Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y ahí está la clave, y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, de su propia concupiscencia. O sea, ya estaban en ese estado original, ¿verdad? Ya todos nosotros en algún tiempo, cada uno de nosotros antes de ser salvados por el Señor, estábamos en esa condición. Entonces, esa es la clave para entender y no echarle la culpa a Dios, en otras palabras, ¿verdad? Mira, Él los cegó, Él los endureció. No, ya estaban ahí y lo que hizo es que en esa condición original los hizo más duros de corazón, ¿verdad? Juan 1, o primera de Juan 1:15 también dice esto. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, para reconciliar lo que estábamos viendo, cuando les pregunté, ¿Dios pecó al hacer esto, en que endureció y cegó los corazones? No. Aquí Juan también nos los aclara, ¿verdad? No hay tinieblas en él. Él es luz y no hay tinieblas en él. No puede haber eso en Dios. Y traigo un texto más para también complementarlo. Génesis 18:25, y en el contexto en que Abraham está intercediendo en Sodoma y Gomorra porque estaba su sobrino Lot ahí, ¿verdad? Dice lo siguiente, el 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Una pregunta retórica, ¿verdad? No ha de hacer lo que es justo. Es decir, si regresamos a Juan, a lo que estamos viendo ahí, y nosotros, no sé si ustedes en el pasado, antes de venir a estas doctrinas y tener estas enseñanzas, se podrían haber preguntado, bueno, pero es que Dios es el que está cegando los ojos. Dios es el responsable de que ellos estén en perdición o que ellos se pierdan, ¿verdad? Bueno, pues aquí, como nos dice en Génesis, no ha de hacer lo que es justo, siendo el Dios, siendo el santo, siendo el bueno. Bueno, pues claro que Él es bueno. Entonces, al cegar Él los ojos de ellos, ¿verdad? ¿Está haciendo algo bueno? Pregunta. ¿Está difícil la pregunta? ¿Está haciendo algo bueno al cegar los ojos de ellos? ¿Endureciéndolos en su corazón? Sí, claro, Él es Dios, no hace nada malo. Entonces, son preguntas que a lo mejor nos podemos hacer, y cuando la gente que está viniendo a estas doctrinas se pueden preguntar, y de hecho a mí me lo han preguntado, ¿verdad? No es que Dios es injusto, Él es el que los ciega, Él es el que endurece. Entonces, si Él ya eligió todos, ¿y quiénes se van a salvar y quién no? Entonces, ¿para qué predicar? Y salen muchas preguntas, ¿verdad? Pero es el resultado de no tener ese conocimiento de lo que dice a la luz de la palabra todo, y cómo, cuando vemos estos versículos, cómo reconciliarlos con todo lo demás. ¿Ok? ¿Hasta aquí preguntas o comentarios? Ok. Sí, espero que haya quedado claro el punto. Y de hecho, estaba revisando el contexto también en Isaías, donde aparecen esas palabras. Bueno, están después del llamamiento de Isaías, cuando el Señor lo llama y tiene la visión, todo eso. Y después dice, ¿quién irá por nosotros? Dice, heme aquí, envíame a mí. Y luego vienen estas palabras, y lo que sigue después de esas palabras es juicio. Y esto es importante porque y el Señor también ahí ya está hablando en un contexto de juicio. O sea que eso de
de la ceguera y del endurecimiento del corazón, ¿verdad? Es el resultado de la incredulidad. Sí. O sea, una persona que persiste, también Hebreos habla un poco sobre eso, una persona que persiste en la incredulidad, que vimos en Hebreos 2, su corazón se va a ir endureciendo cada vez más y más. Entonces, esa es solo la consecuencia, vamos a decir, de su condición, de una persona que resiste a creer el evangelio. Y el texto nos lo dice, aquellos que no creían en él. Exactamente. Y entonces, algo que completando el pensamiento que nos dio el pastor, ahorita precisamente en el discipulado hablamos un poquito acerca del cesacionismo, ¿verdad? Y entonces, para ponerlos en contexto, estábamos hablando de cómo las personas que están en ciertas iglesias donde hacen milagros y todo esto acerca de los milagros portentosos y las lenguas y todo esto, yo les hacía una pregunta o un comentario de cómo estas personas estando ahí, y hay muchos de esos pseudopastores que hacen profecías o dan profecías y no se cumplen y las personas siguen ahí, ¿verdad? Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, siguen ahí porque Dios los está castigando, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos, pero parte, como lo dijo, el punto que yo quiero traer aquí es lo que dijo el pastor Javier, que es que y lo estudiamos en el pecado, ¿verdad? Cuando vimos el pecado con él, que Dios castiga el pecado con el mismo pecado, ¿verdad? Dios castiga el pecado con el mismo pecado. Ese es el punto que quiero traer. Y hay gente que sigue ahí y que, bueno, hay gente que va ahí no buscando a Dios, buscan el dinero de lo que se les habla, ¿verdad? Buscan las señales maravillosas, portentosas, y aún viendo que esos apóstoles o como se hagan llamar, dicen profecías, no las cumplen y siguen ahí. Bueno, pues a lo mejor no puedo asegurar al 100%, pero yo creo que a lo mejor muchas personas siguen ahí porque Dios de alguna manera está castigando ese pecado con el mismo pecado y le siguen robando el dinero, aún viendo que ellos son falsos, ¿verdad? Como comentario, ¿sí? El volumen, por favor. Ahí está. Sí, mira, yo creo que algo que se está pasando un poco es acordarnos de uno de los atributos de Dios, que Dios es soberano aún en el pecado. Entonces, lo que estamos viendo en estos textos, la soberanía de Dios aún en las decisiones de los hombres, en el pecado. Y lo podemos ver, por ejemplo, ilustrado en dos acontecimientos. En el caso de Job, ¿verdad? Cómo Dios sabe, el que hizo el mal a Job, el que le hizo el daño fue el diablo. Pero Dios se atribuye eso, dice, claro, ¿por qué? Porque el diablo de alguna vez le señala a Dios, ¿verdad? Lo que está haciendo. Y entonces Dios es soberano en eso, pero vemos nosotros que la Biblia dice bien clarito que fue el diablo y Dios dice que fue él. Ambos fueron. También lo vemos en el libro de los Reyes y en Crónicas, cuando David fue tentado por el diablo a censar al pueblo. Y luego vemos que Dios se hace responsable, dice, que Dios lo hizo. Entonces, ¿por qué vemos ahí? Porque no se le salió de control a Dios. Porque el punto cuál era en ambos casos. Job, por un lado, con su justicia propia. Con Job, el error más grande es que todo el mundo dice Job nunca pecó. Job era un hombre que nunca pecó porque la Biblia lo dice. No, Señor, están equivocados. No existe un hombre en la tierra que no haya pecado. Solo Cristo nunca pecó. Todos los hombres pecaron. Entonces, ¿por qué dice que Job no pecó? Como dice allí, no, primero no dice que no pecó, dice que no hay nada en la tierra como él, apartado del mal, todo eso. Sin embargo, ¿por qué dice eso? Por la misma razón que le dice Dios a los reyes de Israel, porque ninguno de ustedes se condujo como mi siervo David, el cual nunca pecó. Dan ganas de botar la Biblia y salir corriendo. Dios dice que David nunca pecó, pero David dice ¿por qué? Porque bienaventurado el hombre a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. Sus pecados son borrados porque estaban en Cristo, porque tenían la justicia de Cristo, tanto Job. Por eso Job decía que él sabía que su Redentor vive. Y que él se iba a levantar del polvo y que él mismo lo iba a ver con sus ojos. Entonces hay que entender, por eso les digo, perdimos de vista la doctrina y nos vamos a perder horrible. Exactamente. Pero la doctrina nos enseña
Bien claro eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, también debemos de tener en cuenta todo lo que cuesta la salvación. En Romanos 3, Javier predicó 3 veces, solo en el capítulo 1, por qué Dios los entrega, ¿verdad? Por su obstinación por el pecado los entrega a 3 pecados horribles, los abandona. Y luego también entre los Tesalonicenses 2:2 dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios los entregó a un espíritu engañador para que crean a la mentira. Pero de eso es por el pecado, por el rechazo, es la consecuencia del pecado, pero Dios no puede salirse de eso, porque Él es soberano. Él pudo haber detenido, pero si los entregó, por alguna razón los entregó. Exactamente. Sí, y para complementar esto que nos acaba de decir el pastor en el ejemplo que yo traje es, ahora no quiero decir que en estas iglesias todas las personas que están ahí están en condenación. Seguramente, y yo lo que sí podemos asegurar es que las personas que Dios ha elegido para salvación, tarde o temprano las va a sacar de ahí, ¿verdad? Para salvación. Entonces, qué bueno que trajo el pastor este comentario, porque más adelante en el siguiente versículo que vamos a analizar, que está un poco extenso, vamos a ver, yo les voy a compartir 2 diapositivas que les comparto a los del discipulado cuando acabamos de ver depravación total, todo lo que habla acerca de la Biblia de nosotros en nuestro estado natural, para que vean y complementen lo que el pastor nos acaba de decir. ¿Ok? Sí. Acerca de... Yo vengo de una iglesia así, donde hay profecía y hay milagros y toda esa clase de cosas. Entonces, también, o sea, no solamente que no se cumplen, pero a veces se cumplen, a veces hay milagros también. Pero la Biblia enseña que sí puede suceder esas cosas, pero lo voy a parafrasear, no sé exactamente el texto, pero la Biblia dice que cuando ellos hacen eso y ellos te llevan a ídolos, a seguir a ídolos, entonces aléjate de ahí, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, más o menos es lo que dice. Pero también más adelante dice que eso lo permite Dios que suceda para probarnos que si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Entonces, yo viví en eso y ahora lo entiendo. Ahora entiendo que Dios de ahí saca a su remanente, prueba los corazones si realmente tú le amas a Él con todo tu corazón o simplemente estás siguiendo lo que ofrecen. Claro, solo están siguiendo el dinero o lo que les ofrezcan. Dios trabaja en nuestro pecado, arriba de nuestro pecado, de nuestra naturaleza de pecado. ¿Trabaja en qué sentido, hermano? En la manera de que no es que Él nos endurece, sino que ya estamos endurecidos, pero Él ahí es donde habla de esa manera. Sí, nuestra condición original como seres humanos es en un estado de pecado. O sea, nosotros no nacemos siendo imparciales o siendo buenos y luego nos hacemos malos, sino que nosotros, las escrituras nos hablan, y en el discipulado lo vamos a ver cuando veamos depravación total, habla acerca específicamente de ese tema, en el que nosotros, nuestro estado inicial como seres humanos es de pecado. Y lo comenté en la clase, el estudio pasado aquí, es por imputación de Adán y Eva, no por lazos sanguíneos. Y de igual manera nuestra salvación viene por imputación del trabajo que hace Cristo, de ese trabajo perfecto, y se nos imputa ese trabajo a nosotros y por eso ahora nosotros somos perdonados. Y lo que acaba de mencionar el pastor también, ahora, ¿por qué David decía que no pecó o nosotros nos podemos presentar delante del Señor? Porque Dios ve a Cristo en nosotros que nunca pecó. Es de esa manera ahora ya siendo salvos. No sé si... hay una respuesta cortita. Sí. El pasaje de Isaías 6, del 10 al 12 creo que es, el mismo Señor lo interpreta en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13. Él cita las palabras de Isaías en la misma parábola, pero en el mismo versículo 23 del capítulo 13 da interpretación en el sentido de que él dice, mas el que fue sembrado en buena tierra,
este es el que oye y entiende las palabras y da fruto. Y en el 16 ahí mismo dice, pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Pero antes de eso, el Señor cita para que se cumpla la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces uno ve que él cita el pasaje de Isaías, pero da la interpretación en la misma parábola. O sea, el Señor le dice, bienaventurados porque ustedes van a oír, ustedes van a ver, ustedes van a entender, pero es como muchos han dicho, pues, y como dijeron los pastores, y estás muy bien exponiendo, Dani, que es el Señor el que abre el Exacto. oído, los ojos y el entendimiento para eso. Exacto. Gracias, hermano. Bueno, vamos a continuar. Y este fue uno de los... ok, perdón. Bueno, lo puse anterior, pero era después del versículo que íbamos a ver. Pero déjenme ver. Ok. Este es el que vimos. No, este es el que nos toca ver ahorita. Muy bien. Entonces, la confesión también cita cuando leímos, y bueno, para refrescar la mente, esto es lo que dice la confesión. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces, Romanos, ahí está. Y otro de los versículos que cita la confesión es Romanos 6 al 24. Lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando, ¿ok? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahí ya nos está diciendo algo, ¿verdad? Que no todos, nada más por los lazos sanguíneos, Israel van a ser hijos de él. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre. Bueno, vamos a seguir leyendo, pero vamos a pausar aquí porque es un texto grande que cita la confesión. Y como estamos viendo el decreto de Dios en la salvación, vemos aquí cómo Pablo nos aclara que aunque hay israelitas y son descendientes de sangre, no todos creyeron y no todos son descendientes, ¿verdad? No todos son verdaderos israelitas. ¿Por qué? Pues porque así Dios lo ha decretado. Pero también no nada más por decir Dios lo ha decretado, sino que nos dice por qué, ¿verdad? Sino que será descendencia ¿en quién? Ahí lo dice. En Isaac, exactamente. ¿Y por qué? Por la promesa, no por los lazos sanguíneos. Bueno, y también no pensemos que lo que estaba tratando de hacer Dios con el pueblo de Israel falló, ¿verdad? Porque como algunos podrán pensar, bueno, pues es el pueblo de Dios. Entonces, si no todos son, entonces, ¿qué falló en Dios? ¿O qué pasó con Dios? Bueno, pues precisamente por esto estamos leyendo estos textos para que nos aclare que no todos son israelitas, aunque vienen de ese pueblo, ¿verdad? Y no es que Dios haya fallado. Te dice el por qué. Esto es primero porque los israelitas creían que por ser descendientes de sangre eran parte del pueblo de Dios. Eso era algo en su cultura, ¿verdad? Ellos por ser meramente de sangre creían. Ahora nosotros, así como sabemos que el pecado vino a nosotros por imputación, la salvación también viene por imputación y no porque descendamos de alguien en específico. Y esto es como si los genes nos garantizaran ser salvos de algo, ¿verdad? Y nuestras vidas podrían ser todas mal, alejados de Dios, pero como yo soy de sangre israelita, un ejemplo, pues ya me voy a salvar. No es así. Pero entonces, el versículo 8 nos dice que son los de la promesa y precisamente no los de lazos sanguíneos aquí. Sino los que son hijos de Dios según la promesa. Y esto es importante. Son contados aquí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, que ahora nosotros también como creyentes formamos parte de eso, ¿no? De acuerdo a la promesa. Nosotros somos creyentes o nosotros somos hijos de Dios de acuerdo a esa promesa, que también nos incluye a nosotros. Y bueno,
¿Por qué pasó de esta manera? Pues porque así Dios lo quiso, es lo que estamos viendo. Ese es el decreto de Dios, que de esta manera iba a funcionar esto. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Pues no, bueno. Leo el 10 para seguir. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, resalto eso, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Ahí hizo la clase pasada, no sé si recuerdan que el pastor hizo un comentario acerca de Spurgeon, ¿no? Que es muy conocido, que la señora dijo, ¿cómo es que Dios aborrece a Esaú, verdad? No. Spurgeon lo que hizo fue que a la señora la puso como debería de pensar. No, ¿cómo es que amó? ¿Cómo amó a Jacob, verdad? Entonces, esto es, aquí podemos ver, y para señalárselos aquí, propósito de Dios. ¿Qué estamos viendo? El decreto de Dios, ¿verdad? Ese propósito, de otra palabra, ese propósito de Dios conforme a la elección. No por las obras, sino por Él que llama. Eso es lo importante. A ver cómo se está relacionando en lo que estamos viendo. ¿Ok? Y bueno, Jacob amé y Esaú aborrecí. Bueno, ya lo comentamos. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Seguimos? Muy bien. Esa elección o ese propósito de Dios lo hizo que permaneciese, y eso es importante. Entonces, esa soberanía de Dios hace que permanezca esa elección, ¿verdad? No hubo que los papás cambiaron ni nada, sino las escrituras nos hablan de que esa elección tenía que permanecer, porque así lo quiso Dios, así era el propósito de Dios. Versículos 13 nos muestra cómo Dios escogió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Y haciéndole justicia al texto, aunque sí habla de naciones también, ¿verdad? Pero está hablando específicamente también de Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque en Jacob iba a ser la promesa. Aquí también quiero traer un ejemplo, y es Efesios 1:11. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, con Jacob, con Esaú y con cada uno de nosotros, según el designio de su voluntad, así es como él lo quiso. Y Efesios 1:11 nos lo dice. Audio, por favor. Solamente para que... Yo creo que para nosotros está claro, pero de repente alguien nos puede salir con esta afirmación de que eso que está hablando ahí, Romanos 9, no es de la salvación. Sí, porque yo hablé con alguien sobre ese texto y me dijo, pero es que no está hablando de la salvación. Ok. Entonces, bueno, pues... yo no sé, tendríamos que sacarlo de Romanos, porque ese es el tema principal de la carta. Exactamente. Por un lado, y por otro, el texto nos está diciendo para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, dice, no por las obras, sino por el que llama. Y es que, obviamente, el fuerte de los arminianos es las obras. O sea, ellos no pueden concebir cómo obtener la salvación si es que ellos no hacen algo, ¿verdad? Entonces, por eso ellos malinterpretan ese texto. Ellos no ven la salvación ahí. Ellos dicen, no, ahí solamente está hablando de los hermanos. No, entonces, si está hablando solo, si la Biblia solo nos está contando una historia que no tiene que ver con nosotros, pues entonces, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Y el contraste, no por las obras, sino por el que llama. Exacto. Términos de salvación. Sí, no, exactamente. Y como tú lo dijiste, entonces Romanos, todo Romanos en sí nos está hablando de eso. Y nos está también hablando de lo que les voy a traer ahorita. Bueno, parte de lo que les voy a traer ahorita es que cómo Romanos nos deja sin armas para decir que nosotros somos salvos, ¿verdad? O que nosotros estamos en un estado de inocencia, sino que nos destroza completamente y nos dice, estás en un estado de muerte,
¿verdad? Entonces, de ahí nos habla acerca del Señor y de la salvación y de todo esto. Ajá. Que ha sido muy importante las opiniones de los pastores que nos llevan a ese lente macro, ¿no? De ver el propósito, lo que tú estás diciendo allí. De todo, o sea, cuando uno lee textos como el que habías leído sobre Jesús, que cegó los ojos, o sea, uno tiene que irse más arriba. Dios está cumpliendo su propósito. Entonces, cuando sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no da lugar nuestra mente para entonces pelear con esos textos, porque yo tengo que entonces tratar de entender cuál es el propósito de Dios. El problema es que no lo entiendo, no es que Dios sea malo, no, yo no lo entiendo. Exacto. Y tengo que pedirle a Dios que Él me vaya enseñando. Exacto. Y me viene un texto de Gálatas que dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, porque alguien también puede decir, entonces, ¿por qué Dios nos manda o nos da los mandamientos si no podíamos cumplirlos? Pues aquí te lo está diciendo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, ahí todo se centra pues, en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de Jesucristo. Muy bien, gracias. Y vamos a seguir con el... Oh, perdón. Ajá. Para aportar al comentario del pastor Javier. El audio, por favor. Gracias. Oh, que lo prenda. Gracias. En Romanos 9, en la mala interpretación del teólogo dice, no, Dios no está hablando de la salvación. Lo que está hablando es que Él escogió a una nación para sacarle el quite a la buena interpretación. Ahora, al sacar el quite de esa manera, el texto dice que él amó a Jacob, a un hombre, sin obras, sin que hubiese hecho bien o mal. Antes de haber nacido. ¿No? Antes de haber nacido. Ahora dicen ellos, no, está escogiendo esa una nación. Ok, ¿quiénes componen la nación? Muchos hombres. Entonces no está solucionando nada, seguimos con el mismo problema. Entonces tenemos que venir al texto de regreso. Claro. Así es. Okay. Muchas gracias. Vamos a seguir. El 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y seguimos leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y es una de las preguntas que les hice al principio, ¿verdad? Con Juan. ¿Dios pecó o es injusto? Y aquí dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y muchas personas quisieran quitar ese versículo de ahí, ¿verdad? Y me compadeceré del que yo me compadezca, es decir, por su buena voluntad. Ahora, interpretando las escrituras a la luz de que toda la palabra, Dios no está hablando aquí que caprichosamente vaya a compadecerse del quien quiera, ¿verdad? Porque podría malinterpretarse. No, tiene un propósito por el cual va a escoger y se va a compadecer del quien quiera compadecerse. Y no es un Dios caprichoso que porque Él quiera así lo va a hacer caprichosamente. Y algo que comentaron arriba, se los traigo aquí, es que a veces Dios no atribuimos características de nosotros, se las queremos atribuir a Dios, ¿verdad? Como que, Dios es caprichoso. Estoy leyendo, ¿qué? Que tenga misericordia, yo me compadeceré. Entonces es un Dios caprichoso y queremos hacerlo como nosotros. Y por eso ahí es cuando entra el conflicto en nosotros. Dios no es como nosotros, Él es santo. Y una de las definiciones de ser santo es que Él es totalmente diferente, totalmente apartado a lo que somos nosotros, en toda la extensión de la palabra. ¿Ok? 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí te dice que Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, y lo comentaron creo que aquí, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. Es decir, caprichosamente Dios endureció el corazón de Faraón. No. O sea, y una clave también de entender en Faraón y en cada uno de nosotros es que Faraón ya estaba en ese estado, ¿verdad? Entonces él lo endureció más para no dejar, para que siguiera en ese estado, y lo endureció más con un propósito para su pueblo específico en Israel. En Faraón lo vemos, ¿verdad? ¿A qué está apelando Pablo en estos versículos? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera?
Esa es pregunta. ¿A qué está apelando Pablo cuando estamos leyendo todo esto? Y ahí está la clave, esto. ¿A qué está apelando Pablo de que hizo todo esto? Versículo 17 es la respuesta. ¿Verdad? Para mostrar en ti, le está diciendo a Faraón, mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es a lo que está apelando Pablo. Entonces, y esta es una cita en Éxodo 33, 19, ¿no? Un ejemplo, cuando Dios le va a mostrar su gloria a Moisés, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios? Muéstrame tu gloria, pero Dios le dice a Moisés, bueno, te voy a poner en la hendidura y cuando yo pase, voy a poner mi mano para que no me veas, no me puedes ver, es un ser humano, y yo pasaré y te mostraré mis espaldas, le dice, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le va a mostrar su gloria en este ejemplo que estoy diciendo, esa es su voluntad y su misericordia, ¿verdad? Cuando ya leemos más extensamente ese. Y versículo 17 nos muestra un ejemplo de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que en ti muestre mi poder. O sea, había ese propósito, no fue caprichosamente, repito. Faraón endureció y lo hizo para mostrar el poder, su poder. Y lo comentamos en la primera clase. ¿Cómo es que nosotros podemos ver las características de Dios o cómo podemos ver a Dios en sus atributos? Nosotros siendo seres humanos. Si Él no mostrara nada o si Él no hiciera nada, ¿cómo podríamos conocer a Dios? ¿O cómo podríamos saber que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él es todo? No podríamos, ¿verdad? Entonces, parte de ese decreto dijimos que cuando Él decreta algo, es algo externo a Él, para mostrarnos sus atributos. Eso lo comentamos en la primera clase. Es importante también entender eso, ¿ok? Y bueno, porque el tiempo se nos va, vamos a acabar este versículo. 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer. Ahí está muy claro. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, lo que les pregunté al principio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y para otro para deshonra? Y esto trae mucha discusión en estos versículos, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor muchos quieren, pero se nos acabó el tiempo, lo podemos hacer la próxima. Pero el caso es que aquí, como lo dijo cuando el pastor Javier estaba predicando Romanos, como nos lo dijo, si tú estás en la posición de quien está discutiendo con Pablo en esto, tú eres el que estás mal. No Dios, ni Pablo. Tú eres el que estás mal. Si estás de la misma posición de quien está peleando, de este contrincante imaginario, si lo podemos decir. Pero si tú estás en favor de él, tú eres el que estás mal y no Dios. Porque aquí claramente nos está diciendo las escrituras que Él endurece a quien Él endurece, tiene misericordia con el que Él tiene misericordia. Y una excusa falsa, digamos, es que dicen, ay, bueno, porque a mí me la han comentado cuando estamos hablando de ese tema, dicen, los que no creen en esto, dicen, bueno, entonces, si Dios no eligió a una persona y esa persona quiere acercarse a Dios, pero Dios no la eligió, entonces Él va a ser reprobado. Él va a ser perdición porque él se quiere acercar a Dios, pero él no puede porque Dios no le eligió. ¿Qué creen que ustedes es la respuesta? No existe esa persona. Esa persona es imaginaria. No se puede, nadie nos podemos acercar a Dios sin que Dios nos regenere primero. Entonces esa persona es alguien imaginario. No existe en el mundo una persona como tal. Y si es que esa persona se quiere acercar a Dios es porque Dios ya lo regeneró y lo eligió para acercarse a él. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir con estos versículos analizándolos más, pero por cuestión de tiempo acabamos, ¿ok? Vamos a orar para el descanso. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias porque tú eres grande, eres bueno. Tu palabra no regrese vacía, Señor, nos sigue edificando como iglesia y individualmente, Señor. Ahora te pedimos también en la hora de la predicación, Señor, que al pastor tú le des palabra, Señor, le des conocimiento, para que a través de él tú edifiques a tu cuerpo, para que podamos ser más santos, Señor, para tu honra y tu gloria. Te damos gracias esto en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.